Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 10. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. En su título preliminar, capítulo 1, Principios y fines de la educación, Artículo 1. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo LOE de Educación, apartado N. Principios. N. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Los fenómenos físicos y los cambios químicos, así como las propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía, son saberes básicos integrados en el área conocimiento del medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo LOE de Educación. A lo largo de este temario, siempre nos referiremos al mismo Real Decreto de Mínimas. Los saberes básicos para esta área, según el ROU 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, se estructuran en 3 bloques, que deberán aplicarse en diferentes contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. El primer bloque A, cultura científica, el bloque B de tecnología y digitalización, y el bloque C de sociedades y territorios. 1. Conceptos básicos. 1,1. Fenómenos físicos y químicos. En la naturaleza, la materia no permanece inmutable, sino que continuamente está sufriendo cambios o transformaciones, que modifican en menor o mayor grado las propiedades de las sustancias que la forman. Las propiedades de un cuerpo o sistema material son aquellas características del mismo, estado físico, masa, volumen, densidad, etc., que se aprecian a través de los sentidos o por medio de instrumentos de medida. Estas propiedades o características pueden sufrir modificaciones, que en el lenguaje científico se denominan fenómenos. Las transformaciones o fenómenos que puede sufrir un cuerpo o sistema material son de 2 tipos, físicos y químicos. Transformaciones o fenómenos físicos son aquellos en los que no se modifica la naturaleza del cuerpo o sistema material, es decir, durante la transformación las sustancias que lo constituyen permanecen inalteradas. La física es la ciencia que estudia este tipo de fenómenos. La caída de un cuerpo o la fusión del hielo son ejemplos de fenómenos físicos. Cuando un cuerpo cae se modifican algunas de sus propiedades, posición, velocidad, etc., pero las sustancias que lo forman no sufren alteración alguna. Al fundirse el hielo se modifica su estado físico, pasa de sólido a líquido, pero la sustancia que lo constituye no sufre alteración. Es agua tanto en estado sólido como en estado líquido. Transformaciones o fenómenos químicos son aquellos en los que se modifica la naturaleza del cuerpo o sistema material, es decir, las sustancias que lo constituyen se transforman en otras sustancias diferentes. La ciencia que estudia este tipo de fenómenos es la química. Las transformaciones químicas se producen en multitud de fenómenos que están ocurriendo continuamente a nuestro alrededor. Así, cuando arde un papel, cuando el hierro expuesto a la intemperie se cubre de una capa de orín, óxido de hierro,
al producirse la combustión de la gasolina en el cilindro de un automóvil, etc., son fenómenos en los que se llevan a cabo transformaciones químicas. Se denomina reacción o transformación química a todo proceso en el que una o varias sustancias se transforman en otras diferentes. Las sustancias existentes antes de la transformación se denominan reactivos o sustancias reaccionantes, mientras que las sustancias obtenidas se llaman productos de la reacción. Ejemplo: al añadir cloruro de hidrógeno a una disolución de nitrato de plata se produce cloruro de plata, que por ser insoluble en agua, se deposita en el fondo formando un precipitado, y ácido nítrico que queda en disolución. Este fenómeno constituye una reacción química en la que los reactivos son el cloruro de hidrógeno y el nitrato de plata, y los productos de la reacción son el cloruro de plata y el ácido nítrico. Toda reacción química consiste en la ruptura de enlaces en las moléculas de las sustancias reaccionantes y la reorganización de los átomos que, al establecer nuevos enlaces entre ellos, originan moléculas diferentes, productos de la reacción. 1,2. La energía y su transformación. La materia, como se dijo anteriormente, experimenta cambios o transformaciones tanto físicas como químicas. Estas transformaciones se deben a una cualidad o característica de la materia, la energía. Como primera aproximación, podemos definir la energía como aquella cualidad de un cuerpo o sistema material que permite producir transformaciones en él mismo o en otros cuerpos o sistemas. La energía se puede transferir de un cuerpo o sistema a otro provocándose cambios en ambos. La transferencia de energía entre dos cuerpos o sistemas se puede realizar de dos formas diferentes. Mediante un trabajo, en el caso de que existan interacciones fuerzas entre los cuerpos que provocan desplazamientos. Mediante calor, en el caso de que exista un desequilibrio térmico entre los cuerpos, es decir, si sus temperaturas son diferentes. El trabajo y el calor son energías en tránsito, lo que significa que un cuerpo no posee ni trabajo ni calor, sino que tiene energía, parte de la cual puede ceder o recibir a otro cuerpo a través de un trabajo o de calor. Las causas de que un cuerpo o un sistema tenga energía son muy diversas, como el movimiento del propio cuerpo, las interacciones con otros cuerpos, gravitatoria, electromagnética, etc., la estructura de las moléculas de las sustancias que constituyen el cuerpo, las interacciones entre las partículas subatómicas, etc. Debido a esta variedad de causas, la energía de un cuerpo se puede manifestar de diferentes formas, por ejemplo, energía cinética, debida al movimiento, energía eléctrica por interacciones electromagnéticas, energía química debido a la estructura de sus moléculas, energía nuclear o atómica, se debe a la estructura del núcleo de los átomos, energía luminosa, etc. La energía se puede transformar de unas formas a otras. Así, por ejemplo, en un motor eléctrico se transforma la energía eléctrica en energía cinética, movimiento. En una bombilla la energía eléctrica se transforma en energía luminosa. En los alternadores y en las dinamos, la energía cinética se transforma en energía eléctrica. En las pilas y baterías, la energía química se transforma en energía eléctrica. En los paneles de energía solar, fotovoltaicos, se transforma la energía luminosa en eléctrica. En el motor de un automóvil, la energía química contenida en la gasolina se transforma en última instancia en energía cinética. Cuando se realiza una transformación de energía, como en cualquier transferencia de energía, se producen pérdidas. Es decir, solo se transfiere al sistema una parte de la energía que se consume, llamada energía útil. El resto no es aprovechable. La energía no aprovechable no se pierde realmente, pues es absorbida como calor por el sistema y por el medio. Es decir, la energía se conserva, de manera que cuando disminuye la energía de un cuerpo o de un sistema, en la misma medida aumenta la energía de otros cuerpos o del entorno con los que interacciona. Este hecho se recoge en el principio universal de conservación de la energía, cuyo enunciado es el siguiente: la energía total del universo permanece constante. 1,3. Aproximación al trabajo científico. Las ciencias, en su intento de búsqueda del conocimiento,
utilizan como instrumento el llamado método científico. La aplicación de este método de investigación común para todas las ciencias experimentales, físicas, químicas, biológicas, etc., implica el paso por una serie de etapas o estadios. Estos son: primero, planteamiento de la cuestión o problema que se va a investigar. La cuestión puede surgir como consecuencia de una observación, de experiencias anteriores, de nuevas teorías, etc. Segundo, formulación de una hipótesis o respuesta que intente explicar dicha cuestión. Una hipótesis es una conjetura que se propone para dar respuesta al cómo y al porqué del hecho o fenómeno. Debe cumplir los siguientes requisitos: estar libre de contradicciones y ser contrastable, o sea, que se pueda comprobar su validez. Tercero, comprobación de la hipótesis y obtención de datos. Se puede realizar mediante observación directa del hecho o fenómeno en la naturaleza. El observador no puede intervenir en el fenómeno, pero puede medir los factores o variables que operan en el mismo, pero no es capaz de controlarlos. Experimento controlado. Consiste en el diseño de una situación artificial en la que el investigador controla los factores o variables que intervienen, alternando cada factor por separado y manteniendo los otros factores constantes. Cuarto, recopilación e interpretación de datos. Los datos obtenidos, tanto en la observación directa como en los experimentos controlados, se recogen en tablas, se representan gráficamente, se buscan relaciones matemáticas entre las variables que intervienen, etc. Estas técnicas facilitan la interpretación de los datos y permitirán concluir si los datos confirman la hipótesis formulada, o si por el contrario no la confirman. En este último caso será necesario revisar la hipótesis. Quinto, formulación de leyes generales. En algunas ocasiones se podrá utilizar la hipótesis confirmada como base para formular leyes o teorías que coordinen los datos obtenidos, formulando un principio más o menos general. Sexto, la nueva teoría puede dar origen a otras cuestiones o problemas que investigar. El método científico posibilita el progreso continuo de las ciencias. Las teorías y modelos que hoy se aceptan como válidos pueden ser reemplazados por otros mañana. Las teorías se aceptan no por ser verdaderas, sino porque son las que mejor explican los hechos en cada momento. 2. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos debe abordarse desde el inicio de la etapa de educación primaria. Los aspectos que pueden trabajarse a lo largo de esta etapa son los siguientes. Los enfoques didácticos para la enseñanza de las ciencias han de partir de la curiosidad del alumnado por comprender el mundo que lo rodea, favoreciendo la participación activa en los diferentes procesos de indagación y exploración propios del pensamiento científico. Por tanto, el alumnado ha de poder identificar y plantear pequeños problemas, recurrir a fuentes y pruebas fiables, obtener, analizar y clasificar información, generar hipótesis, hacer predicciones, realizar comprobaciones e interpretar, argumentar y comunicar los resultados. Para que esta forma de trabajo genere verdaderos aprendizajes, el profesorado debe asumir el papel de facilitador y guía, proporcionando al alumnado las condiciones, pautas, estrategias y materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de estas destrezas. Gracias al carácter manipulativo y vivencial de las actividades, se ofrecerán al alumnado experiencias que lo ayuden a construir su propio aprendizaje. Además, en la vida cotidiana. 2,1. Vinculación curricular. Consideración del carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. Establecemos de esta forma la relación entre los distintos elementos del currículo del área conocimiento del medio natural, social y cultural. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Las ciencias de la naturaleza incluye saberes básicos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios químicos, que obedecen a un doble propósito: contribuir a una mejor comprensión e interpretación del medio físico y servir de base para aprendizajes posteriores.
Primer ciclo del área del conocimiento del medio natural, social y cultural. Primer curso. Para la intervención educativa, elegimos como ejemplo el primer ciclo del área del conocimiento del medio natural, social y cultural. Primer curso. A continuación, y partiendo de la competencia específica 2, exponemos los criterios de evaluación y los saberes básicos que se ajustan para el desarrollo del presente tema. Finalmente, se presenta el procedimiento a seguir para el desarrollo de situaciones de aprendizaje. Competencia específica 2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STM2, STM4, CD1, CD2, CC4. Criterios de evaluación. 2,1. Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos del entorno más cercano e inmediato, realizando pequeños planteamientos para formular preguntas sencillas y realizar pequeñas predicciones. 2,2. Iniciarse en la búsqueda de información sencilla de algunas fuentes seguras y fiables, utilizándola en pequeñas investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural. 2,3. Participar en pequeños experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, iniciándose de manera progresiva, en la utilización de algunas técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura algunos instrumentos básicos y registrando las observaciones a través de registros claros. 2,4. Dar ejemplos de posibles respuestas sencillas a las preguntas planteadas, comenzando a establecer comparaciones básicas entre la información y resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 2,5. Iniciarse en el uso de destrezas básicas para comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, realizando, de manera guiada, la explicación de los pasos seguidos con ayuda de un guión. Saberes básicos. Bloque A. Cultura científica. 1. Iniciación en la actividad científica. 1,1 Procedimientos de indagación adecuados a las necesidades de la investigación. Observación en el tiempo, identificación y clasificación, búsqueda de patrones, etc. 1,2 Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones, de acuerdo con las necesidades de las diferentes investigaciones. 1,3 Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. 1,4 Fomento de la curiosidad y la iniciativa en la realización de las diferentes investigaciones, así como en la lectura de textos divulgativos científicos. Bloque C. Sociedades y territorios. 2. Sociedades en el tiempo. 2,4 Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para reflexionar sobre el cambio y la continuidad, las causas y consecuencias. Enmarcado en un esquema que daría de la siguiente forma. Conocimiento del medio natural, social y cultural, primer curso. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. 2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural. 2,1. Bloque A 1,1, 1,4. Bloque C 2,4. 2,2. Bloque A 1,1, 1,3, 1,4. 2,3. Bloque A 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 2,4. Bloque A 1,1, 1,4. 2,5. Bloque A 1,1, 1,3, 1,4. Situaciones de aprendizaje. Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares,
en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias competencias. A continuación, presentamos el procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje. 1. Localizar un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo, los animales que conocemos, las cosas que nos gusta comer, una excursión a los juguetes preferidos. 2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo, el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable. 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo, excursión a la exposición sobre el montaje o collage centrado en el libro de la fiesta para celebrar, la decoración de, etc. 4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica, y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el para qué. 5. Secuenciación didáctica. Cómo, con qué, cuándo, dónde, etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, al desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje DUE. Es importante hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 2,2. Metodológica investigativa. La enseñanza de las ciencias en la etapa de educación primaria parte del hecho que los niños interpretan lo que observan en función de su visión del mundo, de los conocimientos que poseen, de las experimentaciones que realizan, de los subsiguientes debates con los compañeros y compañeras, y de la generalización de explicaciones válidas para otros fenómenos. Debido al contacto cotidiano con su medio natural, el discente tiene un conjunto de ideas e interpretaciones de la realidad que le rodea,
que va a servir de base para la incorporación de nuevos contenidos. Esto tiene 3 consecuencias de orden didáctico. 1. Es preciso contar con esas ideas o concepciones previas que el discente posee, y que a menudo son erróneas o incompletas, para diseñar actividades que le permitan ponerlas en cuestión, reconstruirlas y dar paso a nuevas concepciones más elaboradas. 2. El estado inicial de conocimientos del discente marca el origen de la zona en la que pueden situarse los nuevos contenidos, zona potencial, de manera que siendo nuevos no lo sean tanto, para que el discente los pueda relacionar significativamente con los que ya posee. 3. En un grupo de discentes estas características pueden ser distintas para cada uno de ellos, lo cual supone considerar que hay ritmos distintos en la evolución de los esquemas de conocimiento, y por tanto, hay que prever diferentes apoyos que permitan avanzar al alumnado. El contacto con la realidad debe hacerse a través de la actividad del discente. Una actividad manipulativa, sensorial, motriz e intelectual, desarrollada en la medida de lo posible sobre la realidad misma, que utilice objetos en situaciones reales, en vez de representaciones o imágenes de la realidad, siempre que se pueda acceder directamente a ella. Para ello conviene proponer actividades que impliquen al alumno en la resolución de los problemas que el conocimiento del medio le plantea. Así, la utilización de recursos como la exploración bibliográfica o las pruebas experimentales no serán acciones gratuitas, sino que responderán a sus necesidades intelectuales. Por otra parte, el aprendizaje significativo no es solo el resultado de una actividad individual, sino que en él juegan un papel importante tanto la interacción entre iguales, alumnado-alumnado, como la interacción alumnado-profesorado. La primera ayuda a fomentar el contraste de ideas acerca del medio, el descubrimiento de los propios errores y el desarrollo de una actitud de respeto hacia las ideas ajenas, todo ello en un contexto cooperativo que facilita el trabajo en equipo y la progresiva descentralización de sus propios puntos de vista. Respecto a la segunda, es el rol conductor del profesorado el que da sentido al aprendizaje realizado para, a la par de asegurar el contacto con los conocimientos anteriores, ampliar las posibilidades de desarrollo del alumnado y reforzar la construcción de nuevos esquemas de conocimiento con mayores cotas de organización y poder de explicación de la realidad. En consonancia con las consideraciones que acabamos de exponer, proponemos adoptar una metodología investigativa. Se trata de un modelo didáctico alternativo, basado en la investigación en el aula. Al investigar se ponen en juego las estructuras mentales y las conceptualizaciones de las que se parte. La interacción de dichas estructuras y conceptos con los resultados de la investigación provoca procesos de reestructuración y de construcción de conocimientos. Portland y Cañal, 1986. Los principios en que se concreta el modelo investigativo son: la investigación de los discentes como proceso de construcción de normas, actitudes, destrezas y conocimientos en el aula. La investigación del profesorado como forma de propiciar una práctica reflexiva y un desarrollo profesional permanente. Con respecto al alumnado, investigar en la escuela no es solo trabajar con los saberes básicos e informaciones más adecuadas, sino también desarrollar métodos constructivos que, partiendo de problemas formulados a partir de sus intereses y aprendizajes potenciales, les permita al mismo tiempo reconstruir sus esquemas interpretativos sobre el mundo, aprender a relacionar sus intereses, sus ideas, las ideas de otros, los hechos, los comportamientos, etc. Con relación al profesorado, investigar en la escuela significa asumir con naturalidad los grados y ritmos, las dificultades e incoherencias de los procesos de cambio. Comprender que todo cambio se construye desde el saber y se realiza a través de procesos que han de ser significativos, relevantes para el sujeto o el grupo, y en el marco de una zona potencial que plantee problemas potentes y novedosos, pero al mismo tiempo asumibles y próximos. Las características más relevantes de esta metodología son las siguientes: Portland y Cañal, 1986. El acercamiento entre la experiencia extraescolar y la experiencia escolar del discente. La consideración de que el interés del discente es el motor de sus actividades de aprendizaje.
La incorporación de actitudes y procedimientos característicos de la producción científica. La imbricación de los aspectos procedimentales y las estrategias de actuación con lo conceptual. La concepción constructivista del aprendizaje. La importancia de la participación del alumnado en el diseño didáctico. El modelo del docente como facilitador e investigador en el aula. La dinámica de la comunicación y de la interacción social como soporte para el aprendizaje cognitivo y actitudinal. La consideración del aula como sistema complejo y singular, y de los currículos como modelos flexibles y reformulables en cada caso particular. Desde una perspectiva constructivista, la adquisición de determinado conocimiento es un proceso de reorganización continua. Por ello, se deberán establecer diferentes niveles de formulación del conocimiento que abarquen desde significados más próximos a los discentes, organizados en función de su utilidad inmediata y con incoherencias no cuestionadas, hasta niveles más elaborados en los que los significados sean cada vez más complejos, coherentes y con mayor capacidad explicativa de la realidad. Esto supone un modelo de organización de contenidos recurrente, de manera que, a lo largo de distintas investigaciones, y a lo largo de distintos niveles de enseñanza, se progrese desde los niveles de formulación más simples hasta los más elaborados. Sería una organización en espiral, García y García, 1989, tal que, a medida que aumenta el número de conceptos involucrados en cada proceso investigativo, lo hace también el grado de profundidad de cada concepto. 2,3. Fases en la metodología investigativa. A continuación vamos a analizar, de manera sintética, las diferentes fases que se pueden contemplar en el desarrollo de una metodología investigativa. García y García, 1989, caracterizando los momentos que constituyen el proceso. 2.3,1. Partir de problemas. El punto de partida tiene que ser interesar al alumnado en el objeto de estudio, es decir, en el problema, entendiéndose por tal un evento, hecho, situación, planteamiento, acontecimiento, que no puede resolverse automáticamente, sino que exige la movilización de diversos recursos intelectuales, procedimientos, etc. El problema es un proceso que se desarrolla, reformula y diversifica, en tanto que da lugar a nuevos posibles problemas. Los problemas pueden ser planteados por el docente o por los discentes, o bien haber surgido de una investigación anterior. El reconocimiento, planteamiento y formulación de problemas son destrezas que el discente tarda en conseguir y que dependen de su nivel de competencia cognitiva, de su experiencia, etc. Por otra parte, hay que considerar que el que algo sea un problema es una cuestión relativa y depende del momento evolutivo, de las concepciones predominantes, del contexto y de la motivación del alumnado. El docente, como hemos dicho, puede proponer problemas y cuestiones de investigación, y en cualquier caso debe centrar el problema seleccionado y contribuir a una formulación que facilite el trabajo del mismo. La motivación es un elemento clave en el planteamiento y selección de problemas. Deben establecerse interacciones entre las propuestas estimulantes y sugestivas que pueda hacer el docente y los intereses de los discentes, de manera que esas propuestas conecten con las inquietudes de estos y contribuyan a la ampliación progresiva del primitivo campo de motivación del alumnado. Con relación al tipo de problemas seleccionados, habrá que considerar distintas variables como el nivel de enseñanza, la programación, el momento evolutivo, etc. Puede haber problemas más generales o más concretos, del mismo orden o jerarquizados, centrados en una única cuestión o ramificados, con relativamente pocas variables, y problemas complejos. 2.3,2. Contar con las concepciones del alumnado. Desde un punto de vista constructivista, se entiende que el aprendizaje se produce mediante la interacción entre el conocimiento de que dispone el discente y las nuevas informaciones que le llegan. Las concepciones que tiene el alumnado con relación a los diversos aspectos de los contenidos escolares difieren significativamente de estos, y están además muy arraigadas y consolidadas. Es necesario ayudar al discente a explicitarlas mediante distintos procedimientos,
observación en el aula, producciones de los mismos discentes, cuestionarios, entrevistas. Una vez explícitas dichas concepciones, se procede a la contrastación de las mismas con las nuevas informaciones que se van generando. Momento adecuado para establecer la conexión y el establecimiento de posibles hipótesis. La formulación de hipótesis ayuda a situar y dar sentido al conjunto de actividades posteriores. Dado que no es posible tener en cuenta todas las hipótesis individuales, se debe propiciar la interacción entre estas, las de pequeño grupo y las que, en último caso, pueda ofrecer el docente. Se considera fundamental que las hipótesis sean comprendidas por el alumnado, ya que de lo contrario se iniciaría un proceso de investigación ficticio. 2.3.3. El trabajo con nuevas informaciones. Consiste en un proceso, generalmente largo, en el que interactúan informaciones muy diversas que proceden de fuentes muy dispares, aprendizajes anteriores, realidad sociocultural, observaciones, salidas, experimentaciones, libros de texto o de consulta, archivo de clase, recursos audiovisuales, etc. En este sentido, merece que se destaquen las aportaciones del docente que no solo explica, sino que introduce temas, recapitula conclusiones, aporta instrucciones. Asimismo, los discentes individualmente, en pequeño grupo, etc., aportan interesantes informaciones con las que hay que contar. Finalmente, conviene reseñar que los propios métodos de trabajo y técnicas empleados constituyen los contenidos que inciden en el aprendizaje de procedimientos y en el de actitudes y valores. Resulta indispensable establecer una clara secuenciación de las actividades, un inventario de recursos susceptibles de ser utilizados, así como unos criterios de organización para las actividades previstas. La participación del alumnado en la preparación de los recursos utilizados y en la selección de los métodos y técnicas consecuentes, así como en el diseño de las actividades, es importante no solo porque los vincula al propio proceso metodológico que seguirá la clase como colectivo, sino porque así están aprendiendo también unos métodos y unas técnicas determinadas. Con relación a la introducción de nuevos contenidos, generalmente no es conveniente ponerlos de manifiesto en su máximo nivel de complejidad, sino que caben formulaciones intermedias entre la considerada científicamente correcta y deseable en último término, y la que posee el discente en forma de concepción propia. Estas formulaciones intermedias pueden ir aproximando al discente a construcciones conceptuales cada vez más complejas. 2.3.4. Elaboración de conclusiones. La obtención de conclusiones guarda una estrecha correlación con la construcción de conocimientos. Dichas conclusiones se obtienen en un proceso continuado, pero la recapitulación final propicia la reestructuración de los conocimientos y, en definitiva, la clarificación conceptual. Plantear la posibilidad de sintetizar los resultados contribuye a fijar lo aprendido. Por otra parte, la necesidad de expresarlos obliga a la citada clarificación. Una de las formas más adecuadas para consolidar la asimilación de conceptos, procedimientos, actitudes, etc., es proporcionar al discente la posibilidad de poner en práctica sus nuevos aprendizajes, de forma que pueda comprobar por su propia experiencia el interés y la utilidad de los mismos. La elaboración de conclusiones proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar los resultados obtenidos con las hipótesis inicialmente asumidas, y puede adoptar diversas formas dependiendo del nivel, intereses, etc. Desde la realización de un dibujo, un esquema, el comentario de unas diapositivas, de un vídeo, la presentación de un mural, etc., hasta la presentación de una pequeña memoria del trabajo realizado. Quisiéramos, por último, hacer un breve comentario sobre dos procedimientos que inciden en la investigación, la observación y la experimentación. Tanto una como otra adquieren una gran importancia en la etapa de educación primaria. No obstante, en muchas ocasiones a la observación se le otorga un papel pasivo y a la experimentación, un papel meramente comprobador de determinadas propiedades o efectos. Cuando ambos procedimientos se llevan a cabo bajo el enfoque de la investigación y al servicio de la resolución de problemas, pasan a formar parte del proceso de construcción, o mejor, de reconstrucción de la teoría por parte del discente, poniendo en cuestión sus actitudes,
aportando datos, contrastes y evidencias que sean el hilo conductor en unos casos, o consoliden en otros el proceso de construcción y reorganización de los contenidos. 3. Planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. En este apartado, estableceremos las bases para abordar el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía desde una metodología investigativa. La metodología investigativa exige considerar simultáneamente los problemas que se pueden plantear, los objetivos o competencias específicas y contenidos o saberes básicos implícitos en esos problemas, la organización del trabajo en el aula y la evaluación de la investigación. García y García, 1989. Los saberes básicos deben organizarse en tramas que muestren las conexiones entre ellos. De acuerdo con los autores antes citados, estas tramas ofrecen una visión general de las relaciones entre los saberes básicos y muestran diferentes itinerarios para acceder a cada contenido. En el esquema 1, mostramos una trama correspondiente a los contenidos del tema que nos ocupa. Debido a la gran cantidad y variedad de contenidos que abarca, para evitar que la trama resulte confusa, solo se recogen contenidos conceptuales. Trama conceptual. Las tramas permiten establecer correspondencias entre los problemas planteados, los contenidos y las actividades, y ayudan a seleccionar y secuenciar las investigaciones que se llevarán a cabo, agrupar varios problemas en una misma investigación, reformular problemas, desglosar problemas generales amplios en problemas concretos, etc. Esquema 1. Trama conceptual relativa al estudio de la materia y la energía. Con respecto a las actividades, se pueden distinguir tres momentos diferentes en su programación. García y García, 1989. Actividades relativas a la formulación del problema. Actividades del proceso de investigación. Actividades que facilitan la elaboración de conclusiones. Orientaciones didácticas para la planificación y realización de experiencias. Durante años la labor docente se dirigió a la realización de actividades de manipulación, pero ahora debemos volver la mirada hacia las actividades de exploración. Aquellas que tomen en cuenta las ideas previas del estudiante, que valoren sus preguntas, que los inciten a hablar de lo que han hecho y están haciendo. Dicho en otras palabras, se tiene que volver la mirada a las actividades en las que la niño construya poco a poco su propio conocimiento. A lo largo de la etapa, trabajar de forma experimental y alcanzar una adecuada alfabetización científica van de la mano. Para ello es importante considerar las siguientes orientaciones didácticas. La tasa, 2011. Partir de situaciones que posibiliten la observación, el diálogo y generar discusión. Estas situaciones se producen a partir de los conocimientos y vivencias de experiencias previas de los alumnos sobre su entorno cercano, o actividades que hayan realizado en sistemas formales e informales. Formular preguntas abiertas y significativas que permitan o inciten a buscar nuevos datos, buscar respuestas no predeterminadas y comprobar lo que se afirma, defender lo afirmado y ahondar en lo que se está hablando. En este sentido, habrá que enseñar y aprender a formular preguntas que permitan desarrollar una actividad experimental. Proponer una explicación preliminar o hipótesis. La formulación de una pregunta implica siempre la necesidad de darle una respuesta provisional. Esta respuesta se deberá comprobar para ser verificada o refutada. Diseñar una actividad experimental basándose en la observación, la búsqueda de datos, discutir, recoger e interpretar la información, comunicarse a través de informes escritos, murales, gráficos, textos, mapas conceptuales. Partir de situaciones del entorno próximo. Se plantearán preguntas que favorezcan el mirar los fenómenos desde puntos de vista diferentes, relacionando, pensando, imaginando e interrelacionando ideas y conocimientos. Crear situaciones de interrelación entre los compañeros, compartiendo las experiencias de aprendizaje. Hacer del aula un espacio de curiosidad que estimule la búsqueda, la observación, el intercambio, y que desvele actitudes investigadoras. Valorar el error como parte del proceso y,
por lo tanto positivamente como estímulo de aprendizaje. Como podemos comprobar, estas orientaciones contienen aspectos relacionados no solo con la metodología científica, sino con otros de carácter pedagógico y didáctico. Se proponen tareas para realizar en grupo, de manera colaborativa. La metodología investigativa contribuye al trabajo por proyectos, ya que realizamos tareas con un marcado carácter competencial que ponen en juego simultáneamente una gran cantidad de contenidos, capacidades y competencias. A continuación describiremos algunas experiencias relativas a la materia y la energía que se pueden plantear en los procesos investigativos. Algunas de estas experiencias son adecuadas para el inicio del tema objeto de estudio, pues despiertan la curiosidad del alumnado y le estimulan a reflexionar sobre lo observado, plantear hipótesis y explicar lo que piensa. Los materiales que se requieren para la realización de estas experiencias son sencillos y de uso cotidiano. 1. El aire ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Intentar llenar una botella con un embudo. El cuello del embudo debe ajustarse bien a la boca de la botella. Untar previamente con grasa o vaselina el cuello del embudo. Al verter agua en el embudo solo caerá en la botella una pequeña cantidad de agua. El resto quedará en el embudo. Si ahora levantamos ligeramente el embudo, el aire de la botella saldrá y el agua del embudo seguirá cayendo en la botella. Sumergir una botella vacía en un recipiente con agua y observar cómo burbujea el aire del interior de la botella a la vez que se llena. En un recipiente con agua en el que flota un trozo de corcho hundimos un vaso invertido por encima del corcho. Como el aire no puede salir del vaso por estar invertido, el nivel del agua en el interior del vaso hundido quedará por debajo del nivel del agua en el exterior. Trasvasar aire de un vaso a otro. En un acuario preferentemente, con una mano sumergimos un vaso invertido y con la otra metemos un segundo vaso, dejando que éste se llene de agua. A continuación, colocamos este último vaso con la boca hacia abajo encima del primero del que, inclinándolo, se dejará escapar el aire lentamente para recogerlo con el otro vaso. Pesar la cámara de un neumático completamente deshinchada y volverla a pesar una vez inflada. 2. El agua es incompresible. Se llena una jeringuilla con agua y, asegurándonos que no queda aire en su interior, obstruimos el extremo de la misma. Al ejercer presión sobre el émbolo de la jeringuilla, éste no avanzará. 3. El aire es compresible. La misma experiencia que la que acabamos de describir, pero con la jeringuilla vacía, llena de aire. Al presionar sobre el émbolo, éste avanzará comprimiendo el aire del interior, y al dejar de hacer presión, el émbolo retrocede hasta su posición inicial. Otra experiencia con jeringuilla. Se llena con agua la jeringuilla, dejando una burbuja grande de aire en su interior. Al presionar sobre el émbolo disminuirá el tamaño de la burbuja, recuperando su tamaño inicial cuando se deje de hacer presión. 4. Separación de mezclas. Separación de los componentes de una mezcla de serrín y arena por diferencia de densidad, flotación. Al echar la mezcla en un recipiente con agua, la arena se depositará en el fondo y el serrín quedará flotando y podrá recogerse con un colador. Separación de los componentes de mezcla de arena y limaduras de hierro por atracción magnética. Al acercar un imán a la mezcla, las limaduras de hierro se adherirán al imán. Recuperación de la sal contenida en una disolución acuosa. Dejando evaporar o hirviendo el agua, la sal quedará depositada en el fondo del recipiente. Separación de una mezcla de sal y arena por disolución. Se echa la mezcla en un recipiente con agua y se remueve para que la sal se disuelva en el agua y la arena se deposite en el fondo. Al filtrar la mezcla resultante, la arena quedará en el filtro y la sal se podrá recuperar del filtrado, como en la experiencia anterior, por evaporación del agua. 5. Relatividad de la percepción táctil de la temperatura. Se disponen 3 recipientes, uno con agua caliente, otro con agua fría y el tercero con agua tibia. Se introduce una mano en el recipiente con agua caliente
y la otra en el de agua fría. Al poco tiempo se sacan las manos del agua y se introducen en el recipiente con agua tibia. La mano que estaba sumergida en el agua fría percibirá el agua tibia más caliente que la otra mano. 6. Cambios de estados. Fundir hielo y metales de bajo punto de fusión, plomo o estaño. Hervir agua. Congelar agua y observar el aumento de volumen del hielo. Condensar vapor de agua. Colocar una superficie fría, metal, vidrio, etc., encima de un recipiente con agua hirviendo y observar las gotas de agua que se condensan en la superficie. 7. Conducción del calor. Colocar objetos alargados de materiales diversos, madera, vidrio, distintos metales, etc., en un recipiente con agua, de manera que un extremo de cada objeto quede sumergido y el otro sobresalga del agua. A continuación, en cada objeto y a la misma altura respecto a la superficie del agua, se adhiere una bolita de papel usando para pegarlas un trocito de mantequilla. Por último, se le aplica calor al recipiente y se observa el orden en que se van desprendiendo las bolitas de papel. 8. Dilatación de aire. Sumergir una pelota de ping-pong abollada en un recipiente con agua caliente y observar cómo recupera su forma esférica. Encajar un globo, completamente vacío en el cuello de una botella de vidrio. Al introducir la botella en un recipiente con agua caliente, el globo se hinchará levemente. Si a continuación se introduce la botella en un recipiente con agua fría, el globo se deshinchará. 9. Electricidad estática. Inflar un globo y frotarlo con un tejido de lana. A continuación, colocar el globo contra la pared y observar que al soltarlo permanece adherido a la misma. Frotar objetos de materiales diversos, plástico, vidrio, etc., con un tejido de lana, acercarlos a trocitos pequeños de papel y observar en qué casos son atraídos por el objeto. Repetir la experiencia frotando los objetos con un tejido de seda. Disponer 2 globos hinchados y atados cada uno por un hilo. Se frotan los globos con un tejido de lana, y al suspenderlos en el aire manteniendo juntos los extremos libres de los hilos, se observará cómo ambos globos se repelen. Se construye previamente un péndulo eléctrico. Para ello, se pega una bolita de papel de aluminio al extremo de un hilo de nylon y se suspende en el aire atando el otro extremo del hilo a un soporte. Se frota un objeto de plástico con un tejido de lana. Se aproxima a la bolita y se observa cómo ésta es atraída por el objeto. Si se establece contacto entre la bolita y el objeto, se observará que inmediatamente la bolita es repelida por el objeto. 10. Conductores y aislantes eléctricos. Se fijan 2 tornillos a un trozo de madera, a una distancia adecuada a los objetos que se van a utilizar para observar qué materiales son conductores o aislantes. Mediante cables se conecta uno de los polos de una pila con una bombilla de linterna y esta con uno de los tornillos. El otro polo de la pila se conecta con el otro tornillo, quedando un circuito abierto. Estableciendo contacto entre las cabezas de los 2 tornillos a través de objetos de materiales diversos, se observará en qué casos se enciende la bombilla y en cuáles no. 11. Circuitos eléctricos. Montar circuitos con pilas, interruptor, cables y bombillas de linterna conectadas en serie. Observar la variación de la luminosidad de las bombillas al aumentar el número de bombillas conectadas. Desconectar una de las bombillas y observar lo que sucede con las demás. Experiencia igual a la anterior, pero conectando las bombillas en paralelo. 12. Imanes. Suspender un imán de manera que quede horizontal y pueda girar libremente, y observar lo que ocurre cuando aproximamos otro imán, enfrentando tanto polos del mismo nombre como polos distintos. Construcción de una sencilla brújula. Para ello, se imanta una aguja de coser, frotándola repetidas veces y siempre en el mismo sentido con un imán, y se clava en un trozo de corcho de forma que lo atraviese. Al colocar en un recipiente con agua el corcho con la aguja, ésta se orientará en la dirección sur-norte. 13. Electroimanes. En un clavo grande de hierro o cualquier objeto de hierro, se enrolla un cable aislado hasta completar varias capas.
Los extremos del cable se conectan a los polos de una pila de 4,5 V, pila de petaca, intercalando un interruptor. Al cerrar el circuito con el interruptor, el clavo atraerá a pequeños objetos de hierro o acero, y al abrir el circuito dejará de atraerlos. Si el objeto que se usa de núcleo fuese de acero, quedaría imantado permanentemente, y al abrir el circuito los objetos seguirán siendo atraídos. 14. Propagación de la luz. Cubrir una fuente de luz, lámpara, vela, etc., con una lata en la que previamente se han practicado algunos orificios pequeños tanto en su superficie lateral como en el fondo. Al oscurecer la habitación y esparcir el humo de un papel humeante alrededor de la lata, se visualizarán los rayos de luz que salen por los orificios de la lata, y se observará que se propagan en línea recta y en todas las direcciones. El humo se puede sustituir por polvo de tiza. El estudio de los fenómenos físicos, la materia, la energía y los cambios químicos, además de contribuir a una mejor comprensión e interpretación del medio físico, debe desarrollar en el alumnado un modo de pensar científico. La actividad experimental debe ser parte central de la actividad del discente, que ha de iniciarse en el método científico, entendido más como instrumento para abordar los problemas procedentes del medio que como una serie de pasos que se aplican rígidamente y guardando el equilibrio adecuado entre experimentación y reflexión. La orientación de la actividad experimental debe ser tal que facilite el aprendizaje significativo y no se convierta en una serie de hechos aislados carentes de sentido. Como culminación del proceso experimental, el discente será capaz de elaborar las conclusiones de su trabajo, dándose cuenta de que ha aprendido cosas nuevas o que ha modificado conocimientos que ya poseía. Introducción. Fenómenos físicos, cambios químicos, materia y energía, contenidos del bloque Materia y Energía, del área de Ciencias de la Naturaleza de Educación Primaria, enmarcados en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. 1. Conceptos básicos. 1,1. Fenómenos físicos y químicos. Fenómenos físicos. No se modifica la naturaleza de las sustancias. Fenómenos químicos. Se modifica la naturaleza de las sustancias. 1,2. La energía y su transformación. Cualidad que permite producir transformaciones, cambios. Dos formas de transferirse. Trabajo, cuando existen fuerzas que provocan desplazamientos. Calor, cuando existe un desequilibrio térmico. Formas de manifestarse, cinética, eléctrica, química, nuclear, luminosa, etc. 1,3. Aproximación al trabajo científico. Etapas del método científico. Primero. Planteamiento de la cuestión a investigar. Segundo. Formulación de una hipótesis. Tercero. Comprobación de la hipótesis. Observación directa. Experimento controlado. Cuarto. Recopilación e interpretación de datos. Quinto. Formulación de leyes generales. Sexto. Generación de nuevas cuestiones que investigar. 2. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. 2,1. Vinculación curricular. En cuanto a la vinculación curricular, podemos establecer la relación entre los distintos elementos del currículo del área conocimiento del medio natural, social y cultural, Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Para la intervención educativa, elegimos como ejemplo el primer ciclo del área del conocimiento del medio natural, social y cultural, primer curso. A continuación, y partiendo de la competencia específica 2, exponemos los criterios de evaluación y los saberes básicos que se ajustan para el desarrollo del presente tema. Finalmente, se presenta el procedimiento a seguir para el desarrollo de situaciones de aprendizaje. El procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje sería el siguiente. 1.
Localizar un centro de interés. 2. Justificación de la propuesta. 3. Descripción del producto final. 4. Concreción curricular. 5. Secuenciación didáctica. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. 2,2. Propuesta metodológica. Debe favorecer un aprendizaje significativo. Esto implica contar con las ideas previas del discente. Tener presente la zona potencial del discente al abordar nuevos contenidos. Considerar los distintos ritmos de aprendizaje del grupo de discentes. Propuesta. Metodología investigativa, basada en la investigación en el aula. Características: Portland y Cañal, 1986. Acercamiento entre la experiencia extraescolar y la escolar. El interés del discente es el motor de sus actividades de aprendizaje. Incorporación de actitudes y procedimientos científicos. Imbricación de los aspectos procedimentales con lo conceptual. Concepción constructivista del aprendizaje. Participación del alumnado en el diseño didáctico. El docente como facilitador. La comunicación y de la interacción social como soporte para el aprendizaje cognitivo y actitudinal. Consideración de los currículos como modelos flexibles y reformulables. Organización de contenidos recurrente, en espiral. 2,3. Fases del desarrollo de la metodología. 1. Partir de problemas. Propuestos por el docente o por los discentes, o surgido de una investigación anterior. El docente debe centrar el problema seleccionado y procurar que conecten con las inquietudes e intereses de los discentes. 2. Contar con las concepciones del alumnado. Ayudar al discente a explicitarlas. Contrastación de las mismas con las nuevas informaciones que se van generando. Establecimiento de posibles hipótesis. 3. Trabajo con nuevas informaciones. Establecer una secuenciación de las actividades, un inventario de los recursos que se van a utilizar, unos criterios de organización, etc. 4. Elaboración de conclusiones. Es un proceso continuo que propicia la reestructuración de los conocimientos. 3. Planificación y realización de experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la energía. Contenidos organizados en tramas que muestren las conexiones entre ellos y los diferentes itinerarios para acceder a cada uno. Orientaciones didácticas para la planificación y realización de experiencias. Según la tasa 2011, partir de situaciones que posibiliten la observación, el diálogo y generar discusión. Formular preguntas abiertas y significativas. Proponer una explicación preliminar o hipótesis. Diseñar una actividad experimental. Partir de situaciones del entorno próximo. Crear situaciones de interrelación entre los compañeros. Hacer del aula un espacio de curiosidad. Valorar el error como parte del proceso. Ejemplos de experiencias sobre propiedades de la materia, características del aire, del agua y materiales diversos, separación de mezclas, etc. Comportamiento de la materia frente al calor, la luz, la electricidad, los campos magnéticos, etc. Conclusión. El estudio de los fenómenos físicos, la materia, la energía y los cambios químicos debe sustentarse en la actividad experimental del discente. Desarrollar en el alumnado un modo de pensar científico. Facilitar el aprendizaje significativo. Ballesta J. y García M., Laboratorio Escolar. Síntesis. Madrid 2015. Cubero, R. Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Diada. Sevilla, 1989. Friedel, A.E. Enseñar ciencias a los niños. GEDISA. Barcelona, 2000. García J. y García F. Aprender investigando. Diada.
Sevilla, 1989. González, D. Didáctica de las Ciencias Naturales en Educación Primaria. Universidad de La Rioja. Logroño, 2015. Izquierdo, M. Química en Infantil y Primaria. Una nueva mirada. Grao. Barcelona, 2012. Jaramillo, J.A. Física. Ciclos formativos de grado superior. MAD. Sevilla, 2004. Jaramillo, J.A. Química. Ciclos formativos de grado superior. MAD. Sevilla, 2004. La tasa M. Cambios físicos y químicos, en revista Arista Digita. Febrero 2011. Porlán R. Constructivismo y Escuela. Diada. Sevilla, 1993. Porlán R. y Cañal P. Más allá de la investigación del medio, en Cuadernos de Pedagogía N. 142, 1986. Porlán R. y Cañal P. Una escuela para la investigación, en Cuadernos de Pedagogía N. 134, 1986. Porlán R. y Rivero, A. Investigación del medio y conocimiento escolar, en Cuadernos de Pedagogía N. 227, 1994. Porlán R. Cañal P. y García J. Constructivismo y Enseñanza de las Ciencias. Diada. Sevilla, 1988. VVAA. Experimentos de Física Cotidiana. Grao. Barcelona, 2014. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.